Programa Mercury y Gemini. El nacimiento del programa espacial estadounidense. Objetivo, la Luna y más allá. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Velum Artis Historia Militar. Hola a todos, amantes de la historia. Hoy viajamos al espacio. Comenzamos la carrera espacial con la ayuda de un nuevo amigo. Sugerido por uno de los seguidores, hoy vamos a conocer a Astrofriki. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de conocerte y encantado de comenzar este viaje en el espacio. Bueno, hacia el espacio vamos a comenzarlo de la mano de dos programas espaciales, el Mercury y el Gemini, muy poco conocidos, pero que son la causa, ¿no?, de que el hombre llegase a la Luna y que Estados Unidos fuese el primero en llegar, ¿no? Exacto. El programa, digamos que... A ver, esto es que... ¿Por dónde quieres que empecemos? ¿Hablamos primero de cómo se desarrolló el programa espacial o...? Primero vamos a darte publicidad, lo primero, porque hay que ser agradecidos. Absolutamente. Tienes un canal de lo mejor en español sobre el espacio, la carrera espacial, que se llama Astrofiki. Lo tenemos aquí, os invito a verlo. Un canal basado en estudio de, digamos, de todas las fuentes que hay sobre la carrera espacial. No busquéis cosas raras aquí. Aquí se habla casi de temas de ingeniería, temas de aeroespaciales, ¿no? Y sobre todo también del tema un poco de lo que es la historia de la carrera espacial, ¿no?, en tu página de Astrofriki. Correcto, eso es. Hombre, de vez en cuando también hago vídeos sobre desmintiendo magufadas, ¿eh? Bueno, eso sí, bueno, no, eso sí. Al revés. Me parece extremadamente divertido. No, pero todo lo que se diga, todo lo que digo en el canal está más que contrastado, más que rebuscado, más que tal. Por eso es que subo un vídeo todos los 3 meses, ¿sabes? Pero sí, eso básicamente eso. Aquí hablamos de cohetes, de cohetes, de pensamiento crítico y de magufadas. Pues ahí hay que acabar con ellas, especialmente con los drones con luces de posición que se convierten en ovnis, ¿no? Sí. Habría que hacer un día, hablando el otro día con un conocido, otro miembro, o sea, de la familia Belungartera, ¿no? Estuvimos hablando del proyecto Ice War, pero también del High Jump, esa operación estadounidense en Antártida, que para muchos fue una guerra contra los ovnis alemanes, ¿no? Del Tercer Reich en la Antártida, ¿no? Y es interesante después cómo aparece el fenómeno ovni, ¿no? Yo creo que el fenómeno ovni, que sería por hablarlo un día, surge casi siempre, o los casos más importantes, vinculados al comienzo de la experimentación tras la caída de la Segunda Guerra Mundial de todos los proyectos alemanes, Von Braun, todos estos proyectos que comienzan a usarse en Estados Unidos, y en el fondo hay que engañar un poco a la población civil que los ve, ¿no? Y que ve, comentaba el amigo que incluso la cápsula Apolo, ¿no? Cuando, no, eso me lo contó otro amigo, Isaac, que claro, tuvieron que practicar con ella en la Tierra, un poco de subir hacia arriba, hacia abajo, claro, tenían que decir a la gente que no podían decir más, estamos practicando para cuando lleguemos a la Luna, ¿no? Entonces empezaron a inventarse que eran ovnis. Sí, hombre, ese tipo muchas veces, por ejemplo, cuando ves la foto, viéndolo desde nuestra perspectiva actual, obviamente una persona en aquellos años no podía saberlo, pero cuando ves, por ejemplo, las imágenes de... Cuando te hablan del famosísimo caso OVNI, ¿cómo se llamaba el de... ¿Sabes cuál te digo? El primer caso OVNI gordo en Estados Unidos, de que una nave OVNI se había estrellado y que el gobierno la había conseguido. Roswell, exacto, Roswell, se me había olvidado el nombre. Con Roswell, por ejemplo, cuando tú ves los materiales que se recuperaron y tal, te das cuenta de que es Capton. Es decir, es básicamente material reflectante contra la radiación, no es más que eso. O sea, podía ser perfectamente un globo sonda, podía ser cualquier proyecto, simplemente, cualquier proyecto militar secreto. Exacto, esas imágenes. Cualquier proyecto militar secreto, o sea, es que no tiene... yo ahí no veo nada mágico, ¿sabes? Ni nada extremadamente tecnológico, al contrario, está muy en línea con lo que se hacía en aquella época.
Con lo que se hacía en tecnología punta en aquella época, quiero decir. Claro, es que aquí pasa ahora mismo lo mismo. Nosotros tenemos cosas que nos parecen, digamos, raras, ¿no? O demasiado tecnológicas, pero que dentro de un año va a ser el día a día, ¿no? Es decir, lo que ahora es la IA, si nos lo llegan a contar hace 2 años, que cualquiera de nosotros íbamos a generar imágenes ficticias de cualquier persona de este mundo famoso, ¿no? Sí. En menos de 2 segundos, diríamos, eso es mentira. Pues no, eso ya era algo que a lo mejor en las grandes tecnológicas ya se hacía o lo hacía, o la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense tenía ya inteligencia artificial generativa, ¿no? Pero ahora lo tenemos cualquiera. Pues esto va a pasar lo mismo con todos esos avances espaciales que durante un tiempo, para ganar en la carrera espacial o en la carrera tecnológica, se simulan que no existen, o se dice incluso cuando aparece un avión de última generación, no, esto es un ovni y tal, ¿no? Vamos a decirle a la gente que no estamos yendo por esa vía de investigación, ¿no? O incluso muchas veces, claro, puede fracasar una vía de investigación y después decir, bueno, pues no, nunca lo hicimos nosotros, ese sistema, ¿no? Pues tenemos el comienzo de esta carrera espacial estadounidense que, por un lado, está vinculada a otra carrera que es la armamentística, ¿no? Yo creo que la vinculación de la cohetería espacial y el misil balístico, ¿no? Va muy de la mano, ¿no? Es decir, yo creo que el fin de la Segunda Guerra Mundial, la llegada de ingenieros alemanes como von Braun y otros a Estados Unidos, y otros que llegaron a la URSS, ¿no? Capturados, ¿no? En la batalla por Berlín o en la batalla por Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial, hubo una carrera que es menos conocida, no solamente de llegar a Berlín, sino de ir cogiendo a los cerebritos alemanes, ¿no? Y gran parte de ellos tienen que ver con la carrera espacial estadounidense, ¿no? Los cerebritos y la tecnología que estaba allí, porque, vamos a ver, tecnológicamente hablando, el V2 era una maravilla. Era una maravilla extremadamente ineficiente, extremadamente cara, extremadamente difícil de fabricar con las condiciones que tenían entonces, pero era una maravilla. O sea, era la primera vez que se podía realmente construir un cohete lo bastante potente para llegar literalmente al espacio. El V2 fue el primer cohete en llegar al espacio. Así que, y no solo del lado de los alemanes, los americanos usaron el V2 que cambiaron el nombre y lo llamaron Redstone para ir al espacio. O sea, ese bicho era perfectamente capaz de llegar al espacio, de hacer fotos, de hacer lo que quisiera, y por lo tanto era perfectamente capaz de lanzarse contra otro país y causar un daño brutal. Entonces, fue importante, fue importantísimo. También hay que decir que es lo que le costó a Alemania la Segunda Guerra Mundial. O al menos colaboró mucho en que a Alemania le costara la Segunda Guerra Mundial. Porque el desarrollo de ese bicho fue extremadamente caro para un resultado que no estaba a la altura. Sí. No tenía la capacidad o la carga suficiente para ser realmente dañino en el objetivo que podía ser Londres, ¿no? O una industria británica, pero sí que costaba mucho en proporción al daño que generaba. Sí. Exacto. Tengo algunas fotos, si mal no recuerdo, del daño que era capaz de hacer un V2. Déjame ver si te las puedo poner, que las tengo por aquí. El daño que era capaz de hacer un V2 era bastante limitado. Vamos a ver, tenía que ser terrorífico en aquella época, sobre todo porque tenía un problema, es que el V2 tú no lo oías venir. El V2 caía, simplemente. Sí, llegaba un momento que se le paraba el motor y caía ya en... Claro, caían simplemente para el motor, caía, tú no lo oías venir, no era como un avión que lo oías venir de lejos o algo, era simplemente, tú estabas tranquilamente en tu casa y de repente oías un boom. Mira, tengo uno. Esto es la explosión de un V2 que por suerte cayó en una vía de ferrocarril, porque no tenía suficiente, digamos, grado de puntería. Exacto. Caía donde caía, pero esta vez cayó en una vía de ferrocarril, podéis ver el daño. Sí, que es un daño considerable, pero no más que una bomba de gran potencia que lanzase un bombardero, ¿no? Claro, cualquier pieza de artillería pesada, no es ninguna locura. A ver, dame un segundo, tengo aquí la imagen. Aquí tienes, por ejemplo, el daño que esto hacía en un barrio. ¿Vale? Es decir, si cae en una zona habitada, pues este era el daño que podía hacer. ¿Es grande? Sí, pero tampoco es terrorífico. O sea, no... A escala de un país, por así decirlo, en una guerra,
esto no va mucho más allá de lo que te podía hacer cualquier pieza de artillería. Pero sin embargo costaba 1000 veces más. Sí, sí, sí. Entonces, más todo lo que implicaba el de la instalación, el transporte, la logística de llevarlo. O sea, era complicado. Era muy complicado de hacer. Y es un bicho además que utilizaba, que en tema de combustible, por así decirlo, no era barato. Es decir, el V2, por ejemplo, utilizaba, que esto la gente no lo sabe, básicamente funcionaba con vodka. ¿Eh? El combustible del V2 se podía beber. Era alcohol etílico. Alcohol etílico y oxígeno. Y aparte usaba un tercer elemento que era agua oxigenada de altísima concentración. ¿Vale? Usaba agua oxigenada, creo que era el 85-90% de capacidad para hacer girar las turbobombas. Entonces, claro, todo eso tienes que producirlo. Es decir, tú no produces agua oxigenada con un 90% de pureza. O sea, tú eso no lo compras en la farmacia. Necesitas una fábrica para hacerlo. El etilo, lo mismo, necesitas purificarlo, destilarlo, transportarlo, que no se evapore. Es decir, no era fácil en aquella época. No era fácil. Y así que esto le costó a Alemania prácticamente la guerra. El desarrollo de las armas del terror, como las llamaba el Bigote. Sí, sí. Tenían casi más de propaganda, ¿no? En el fondo que las redes. Claro, sin embargo, claro, esto fue la primera piedra para todo lo que vino después. Y ahí es donde si se convierte en algo increíble. No, y esencial para la humanidad. Es decir, pasó de ser algo destructor, ¿no? A algo que pueda dar un salto a la humanidad, ¿no? A otro planeta algún día, ¿no? Porque al final este concepto, ¿no? Del cohete es la base de todos los programas espaciales, tanto soviético como estadounidense y actualmente el chino, ¿no? Es decir, todo lo que quiera salir de la Tierra por ahora sale en forma de cohete, no hay otra forma a día de hoy, ¿no? No hay otra manera. No, físicamente no existe otra manera de dejar la Tierra, desgraciadamente, que usar un cohete. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces tienes este cohete alemán que es capturado por los rusos y trasladado a Estados Unidos, que es desarrollado en dos vías distintas, ¿vale? Entonces, la idea era, el cohete en sí no hace mucho daño, como se ha podido ver como se pudo ver con los alemanes, que sí era interesante porque podías enviarlos muy lejos, podía hacer un cierto daño y sobre todo que era imparable, pero había que aumentar su capacidad de daño. Y entonces entran las bombas nucleares. ¿Qué pasa si le ponemos un arma nuclear a un cohete? ¿Qué ocurre? Tenemos dos países desarrollando armas nucleares. Por un lado tenemos Estados Unidos, que lo desarrolla antes y mejor. Sus armas nucleares son muy buenas en el sentido de que son ligeras, son pequeñas, son relativamente portátiles. Entonces, claro, realmente un V2, tal y como estaba, o algo de la misma potencia que un V2, era perfectamente capaz de enviar la carga útil al país que hiciera falta. No necesitabas tampoco gran cosa, simplemente ibas a un país aliado. Es decir, si querías, por ejemplo, los estadounidenses atacar en la Unión Soviética, solo tenían que poner sus cohetes en un país aliado. Ya está. Y los soviéticos lo mismo. De ahí vino la crisis de los misiles de Cuba, de Kennedy. Sí. Pones los cohetes en un país aliado, lanzas desde ahí, en 5 minutos has destruido lo que quieras. Entonces, claro, tenemos a los americanos por un lado que desarrollan armas nucleares pequeñas, portátiles y ligeras. Y por el otro tenemos a los rusos que diseñan armas nucleares que son muy grandes y muy pesadas. Y esto es lo que define la capacidad espacial de cada país, en un principio. Porque, por un lado, tienes a los americanos que tienen los cohetes Redstone y los Atlas, los Thor, son cohetes relativamente poco potentes. Y por el otro tienes a los rusos que te desarrollan el R7 con Korolev, que era un cohete que tenía una capacidad brutal y tenía que tener una capacidad brutal para la época para poder precisamente utilizar estas bombas nucleares. Es de esos que tienen como los 4 motores, voy a ponerlo aquí ahora. Exacto, esos son los que tienen los 4 boosters. De hecho, bueno, el R7 al fin y al cabo no deja de ser lo que actualmente sigue utilizando la Unión Soviética, no han cambiado nada. O sea, es exactamente el mismo cohete de la misma época con 4 pequeñas mejoras y ya. Pero sí, ese cohete que además hace lo que se llama la cruz de Korolev, que es que cuando los cuatro boosters se separan cada uno en una dirección formando una cruz.
Y como el creador era Korolev, pues la cruz de Korolev. A ver si la encuentro. Hace un efecto muy bonito en el cielo. Ah, no, sí, lo tengo. Espera, lo voy a poner ahora que... Sí. Es algo bonito de ver. Ahí está, exactamente. Bueno, esto lo ve alguien, claro, esto da un aspecto ovni. Claro. Si no sabes lo que es esto. Total, que entonces tenías a los rusos desarrollando un cohete muy grande, con una capacidad de carga muy grande, porque no tenían más remedios y querían desplegar armas nucleares. Y por el otro, los americanos con unos cohetes pequeños para bombas ligeras. Y entonces llega el año geofísico internacional, el año en el que Estados Unidos y Rusia declaran ambos que van a poner un satélite en órbita. A ver, ¿quién crees que lo consigue primero? ¿El que tiene el cohete grande o el que tiene el cohete pequeño? El Sputnik, ¿no? Sputnik. Básicamente era un misil balístico intercontinental que en lugar de llevar una bomba de 2 toneladas, llevaba una bola de acero de 20 kilos. Pues obviamente sí, en cuanto la masa de tu carga útil se reduce, puedes poner en órbita el bicho. Y entonces Sputnik llegó al espacio, se puso en órbita y hay que decir que sí fue el primero en subir, pero era absolutamente inútil. Básicamente era una bola que hacía bip, bip, bip. Ya está. O sea, pero ahí estaba, fue el primero. Digamos el primer objeto espacial humano, ¿no? Exacto, el primer objeto espacial humano en órbita. Bueno, el primer objeto espacial humano realmente fue en el espacio fue un V2 alemán que estuvo haciendo fotos precisamente de la Tierra. Ah, ¿llevó cámara? Llevó cámara. Hubo un vuelo del V2 en la fase de desarrollo que se lanzó verticalmente, equipado con una cámara, y pudo hacer fotos de la Tierra. Pero claro, se investigaba también la posibilidad de usarlo como sistema de espía para hacer fotos del terreno enemigo. Así que, ¿por qué no? Pues se lanzó para arriba con una cámara. Así que sí, el primer objeto en el espacio de la humanidad fue, desgraciadamente, alemán. Sí. Esto es igual que hay una película de estas de ciencia ficción, que la primera señal que reciben los extraterrestres es un discurso de Hitler que se había mandado en televisión al espacio. Sí. Correcto, pues técnicamente sería el caso, pero bueno. Sí. Entonces, claro, los soviéticos consiguen ese primer objetivo, ¿no? Llevar algo al espacio y ponerlo en órbita. Pero claro, todo lo que viene justo después viene de este hecho. Es decir, ya tienes el cohete, que es lo bastante potente para ello. Es decir, me parece extremadamente curioso, ¿no? Porque el hecho de tener una tecnología limitada en cuanto a tu capacidad nuclear te convierte en pionero en el espacio. ¿Sabes? Me parece extraordinario. Así que obviamente, bueno, ahí tuvimos ya pues no primer animal, porque el primer animal en órbita se lo debemos a los americanos, pero el primer mamífero en órbita, que fue Laika, sí que fue soviético. Y luego el primer ser humano en el espacio, todos hecho con el mismo cohete, el R-7, que era pues una bestia de carga. Era una bestia de carga. Y era perfectamente capaz de poner en órbita un objeto de varias toneladas. Ahí está la pobre Laika. Que no volvió. No volvió, eso es lo que quería explicar. O sea, de hecho, no es que no volviera, es que fue horrible. Básicamente se coció viva. Sí. O sea, y obviamente esto es algo que no se supo en aquella época. No, yo a mi hija, que un día está con lo de Laika y me preguntaba y tal, dije, no, sí, murió en el espacio y tal, no conté todos esos detalles, ¿no? Claro, sí. Chungo contarle eso a claro, porque ella vino diciendo, papá, es verdad que el primer perrito que fue al espacio y tal fue... dije, fue un perrito, y dije, sí, Laika y tal, y se lo expliqué un poco y dije, no, pero no voy a contar todos los detalles de que no volvió y eso no. Claro, no, esa parte no, eso ya cuando sea un poco más mayor se lo contaré. Exacto. Así que bueno, tienes Laika, que llega al espacio, los soviéticos obviamente celebran esto y los americanos pues se llevan otra hostia en la cara. Sí, esto que es espabilar, ¿eh? Claro. Hay que empezar a encender motores. Esto en aquella época era Eisenhower, el presidente, que bueno, hizo lo que... Vamos a ver, es que hizo lo que pudo realmente con la tecnología que había en ese momento y lo que se había desarrollado en ese momento. Porque hay que decir que en el lado americano había otro problema. Y es que sí, te has llevado lo mejor, lo más granado de la ingeniería alemana a Estados Unidos, pero al mismo tiempo no quieres usarla porque son alemanes, afiliados al partido nazi. Entonces no quieren
darles tampoco una responsabilidad enorme en lo que sea por miedo precisamente a que realmente sigan trabajando para el otro bando. ¿Sabes? O sea, era una situación complicada, había una desconfianza enorme hacia ellos. Y de hecho, el primer intento de poner un satélite en órbita se hace con un cohete de la Marina. La Marina estaba desarrollando cohetes y fue un fracaso estrepitoso. Fue un fracaso estrepitoso. Y tuvo que llegar Von Braun, que consiguió crear un cohete nuevo utilizando la misma tecnología del V2, pero mejorada obviamente con el conocimiento y la ingeniería americana de la época, y él sí consiguió poner el satélite en órbita, y esta vez sí fue un satélite útil para algo, que era... Ay, se me ha olvidado el nombre ahora mismo. Perdón, es que estoy bastante espesito. No. No, lo tengo por aquí. Lo tengo por aquí. El Vanguard se fue a tomar por allá. De hecho, recibió un nombre ese primer intento americano de poner un satélite en órbita que fracasó. Se llamó el Flopnik. Fue un flop. No llegó a ningún sitio. Me pareció genial. Vale, sí, Explorer 1 fue el primer satélite. Y de hecho, este primer satélite fue el que detectó los famosos anillos de Van Allen, que tanto le gusta a los conspiranoicos. Explica un poco, que yo para eso no conozco mucho. Este es el Explorer 1. Este era el Explorer 1 con un Serjan, la parte de atrás, toda la parte blanca, ¿vale? Es un cohete pequeñito llamado Serjan, un cohete de combustible sólido, que es lo que se utilizó como última etapa para ponerlo en órbita. ¿De acuerdo? Y realmente el satélite es a partir de los pelitos para adelante. Los pelitos son antenas, por cierto. Pero es muy pequeñito. Ahora se ve a tamaño real y... Claro, era madre muy mía, pequeño. qué pequeño es, madre mía. Espera, aquí Claro. lo tenéis. Aquí lo tenéis. Pequeñito. Era ridículamente pequeño. Era muy, muy pequeño. Era, bueno... A ver, es que volvemos a lo mismo. Estados Unidos no tenía cohetes potentes en aquel momento. Entonces, claro, esto... Y de hecho, esto se consiguió poner en órbita básicamente... se mantuvo básicamente con cinta adhesiva, ¿eh? O sea, que para que esto se pusiera en órbita, básicamente cogieron el cohete, le montaron una segunda etapa a base de mini cohetes de combustible sólido y tira. Se calculó, se dijo, sí, esto tiene que ponerse en órbita y efectivamente llegó a órbita, pero que fue algo realmente medio improvisado. Aquí están los responsables del logro. En el arsenal Redstone, que está el mayor general John Meadows, el tercero de la izquierda, Walter Hausermann, Von Braun y Ernest Stucklinger. Von Braun está ahí con la mega sonrisa de... Sí, este es Von Braun. De su sueño hecho realidad, ¿no? Lo he logrado. Eso hay una película que cuenta un poco su vida, que contaba que su sueño era llegar al espacio, ¿no? Y desde pequeñito, y al final, bueno, se puso a hacer los misiles, los V2 y tal, pero realmente lo que él soñaba no era hacer un misil, era hacer algo que llegase al hombre al espacio, ¿no? Él soñaba con ir al espacio, realmente. Lo que pasa es que, claro, es que esto es lo típico de hay que poner las cosas en contexto. En quién tenía el dinero y los medios en el momento en el que estaba en Alemania para hacer lo que él quería hacer. Es que no tuvo más remedio. Por cierto, si tengo entendido, esto voy a tener que confirmarlo porque no encuentro fuentes. Tengo entendido que Von Braun estuvo en prisión incluso durante la Alemania nazi. Estuvo en prisión, por lo visto, por haber intentado defender que había que mejorar las condiciones de trabajo de los judíos que estaban en Peenemünde, en el campo donde estaban desarrollando los cohetes V2. Eso dentro de poco voy a tener un programa sobre Von Braun con un chico que hizo un cómic sobre él y a ver si ese a punto... ver si él tiene la fuente de eso, porque no, es que no quiero decirlo, ¿sabes? No, sí, pues acaso no es cierto, sí. Claro, porque hay mucha información de un lado, no, que realmente sí era, que no era, que tal... Entonces, prefiero, si no tengo información fiable, prefiero no... No, sí, mejor, sí. No decir nada, pero luego la gente se cree lo que dice sin comprobarlo detrás. Entonces, prefiero no hacerlo. Me he perdido. ¿Dónde estábamos? No, estábamos hablando de Explorer, con primer satélite exitoso y los círculos estos de, no sé cómo dijiste. Sí, los anillos de Van Allen, eso era. Vamos a ver, los anillos de Van Allen es muy simple. El Sol emite partículas, ¿vale? Constantemente, lo que llamamos el viento solar. Son partículas radiactivas que de hecho tienen la mala tendencia de arrastrar la atmósfera de un planeta con él. Que por ejemplo es lo que le pasó a Marte. Marte no tiene atmósfera
porque el viento solar se la ha ido arrastrando, básicamente. O sea, una partícula llega, golpea a otra partícula, la partícula sale disparada. ¿Y cómo es Mahalen escrito? Van Allen. Van. Es como el grupo de música, pero sin H. Vale, los tengo, sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? La Tierra tiene un núcleo que gira, un núcleo magnético que crea un campo magnético alrededor de la Tierra. Y esto, obviamente, las partículas que vienen del Sol están polarizadas. Entonces, cuando se encuentran en un campo magnético, al estar polarizadas, pues se desvían en un sentido o en otro y ocurre exactamente eso. Es decir, las partículas se dirigen hacia el polo norte y hacia el polo sur y durante un tiempo se la pasan orbitando la Tierra, lo que se conocen como los anillos de Van Allen. Son zonas donde la radiación es muy elevada. Esta radiación es especialmente problemática para el viaje espacial, no tanto por el efecto que pueda tener en los seres humanos, porque al fin y al cabo la radiación es una cuestión de tiempo, ¿vale? Es una cuestión de cantidad y de exposición. Tienes que pasar tiempo para estar expuesto. Las misiones Apolo, por ejemplo, pasaron por la zona más fina, más delgada de los anillos de Van Allen y pasaron súper rápido, además. Entonces, no tiene mucho tiempo de exposición. Pero la electrónica sí la sufre. Entonces, claro, si tú pones un satélite en órbita que tiene electrónica y estas partículas cargadas golpean esta nave, llega un momento que la electrónica falla. Y de hecho ha habido muchos programas, muchas misiones espaciales y muchos problemas que han fallado precisamente por esto. Recientemente, por ejemplo, el último vuelo de Artemis alrededor de la Luna. Artemis alrededor de la Luna tuvo problemas precisamente de conexiones y desconexiones de sistemas debido a la radiación. Entonces, claro, es problemático sobre todo para la electrónica. Bueno, y tampoco, como ser humano, tampoco te interesa quedarte orbitando ahí. ¿Sabes? No. Salvo que quieras dos cosas, sí. O morirte posteriormente de algo o que tu descendencia tenga algún problema, ¿no? Sí. Pues vamos a salir de este anillo peligroso, ¿no? Sí, y vamos al siguiente paso, ¿no? Que es, tenemos un objeto que ya los soviéticos mandaron, los estadounidenses respondieron y después los soviéticos mandan un ser humano, ¿no? Que ahí bueno, tenemos claro, cuando también mandan a Laika, posteriormente Estados Unidos también opta por mandar animales en algún momento, pero manda chimpancés, que eso lo veremos posteriormente, ¿no? Sí, eso forma parte del programa Mercury, ya lo vemos luego. Sí, sí. Pero sí, efectivamente, o sea, básicamente los soviéticos consiguieron toda una serie de hitos, vamos a decirlo, que realmente, o sea, tampoco están tan lejos. Es decir, es como decir, realmente poner algo en órbita, poner un animal en órbita, poner un ser humano en órbita, son, o sea, es que son cosas que se siguen tan de cerca unas de otras que realmente no se puede considerar como hitos separados prácticamente. Es decir, que fue importante, sí, fue relevante, sí, pero tampoco hay una, o sea, no son escalones. Estamos en el mismo escalón realmente. Estamos lo único que hacer que vuelva. Claro, hacer que vuelva. Eso sí, eso sí que es un cambio. Eso sí. Eso es un cambio importante. Es decir, que Yuri Gagarin consiga volver vivo, eso sí es importante, porque demuestra varias cosas, que se puede ir al espacio y que se puede volver. Entonces sí que tiene su importancia. Pero claro, esto para Estados Unidos, esto fue un golpe enorme, porque es que precisamente Estados Unidos iba por detrás, sus cohetes eran demasiado pequeños, no tenían potencia suficiente para lo que se quería lograr. Así que había que hacer algo. Y aquí es donde entra el programa Mercury. El programa Mercury fue, vamos a inyectar un montón de pasta y vamos a demostrar que somos capaces de hacer lo mismo que los rusos. Ese era el programa Mercury, básicamente era eso. Vamos a demostrar que tenemos la misma capacidad que los rusos. No era vamos a superarlos, era ponernos al mismo nivel. Entonces, el programa Mercury básicamente era crear una cápsula pequeñita, muy simple, extremadamente simple, para enviar gente en un principio en vuelos suborbitales y luego en vuelos orbitales para una persona. Y obviamente esto hicieron pues lo mismo con los rusos, es decir, lo mismo los rusos, lo mismo que los franceses, lo mismo que todo el mundo. Tú no podías enviar a alguien en una cápsula que no sabías si iba a sobrevivir y gracias a Dios que no lo hicieron, porque el primer intento que se hizo llevando monos, murieron. Hubo un problema con el despliegue de los paracaídas y los monos murieron. Luego se hicieron varios intentos hasta que finalmente se logró crear un sistema lo bastante seguro como para poder asegurar más o menos un regreso, ¿vale? Con un margen de seguridad suficiente.
En cuanto a los chimpancés, en cuanto a este tema, en lo de los chimpancés, en algunas películas o tal, que me acuerdo cuando era yo más joven, había unas de Disney de estos chimpancés, me acuerdo una. ¿Tenían alguna obligación de tocar algún botón o hacer algo? Porque sí que les daban cierto entrenamiento que no podía hacer otros animales, pues eso le dijeron los chimpancés, ¿no? Exacto. A ver, la idea de esto era entrenarlos a hacer secuencias. Tenían que hacer secuencias de pulsa verde, pulsa rojo, pulsa tal. Tenían que seguir secuencias y si eran capaces de seguirla, conseguían una golosina. Y si no, pues recibían una pequeña descarga eléctrica. Entonces, la idea de esto era enviarlos a órbita baja para descubrir si su capacidad cognitiva se veía reducida por el hecho de estar en órbita. Claro. Básicamente, este era el plan. Se demostró que no. Era perfectamente capaz de hacer lo que se le había entrenado a hacer. Ahí lo tiene, delante de su maquinita con sus palancas. Se demostró que era perfectamente capaz de hacer lo que tenía que hacer. Se demostró que era perfectamente capaz de hacer sus necesidades en un pañal. Cosa se demostró muy importante en el futuro. Y ya está. Y adelante. Y la cápsula Mercury, pues era eso que estás poniendo. Es decir, tú imagínate pasar. Porque, bueno, un vuelo suborbital pasa un par de horas ahí dentro, ¿vale? Pero cuando empezaron con los vuelos orbitales, que te pasabas un día o 2 días ahí dentro solo, con ese espacio vital, o sea, imagínatelo, es que en un coche tienes más espacio. Tienes más espacio en un SAP Panda. Sí. Esto estamos llegando a casi a un coche solo, el asiento de delante. El asiento de delante sin el asiento del copiloto. O sea, es realmente una capacidad muy limitada y ahora te tienes que quedar en esa posición durante un día o 2 días. O sea, esta cápsula tenía algo muy divertido que me encanta porque me parece lo más rústico del planeta. Y es que la cápsula tenía vamos a decirlo, un módulo de servicio. Es decir, tenía un añadido detrás que básicamente eran los cohetes de frenado para controlar precisamente en qué sitio iba a hacer la reentrada, ¿vale? Para poder recuperarlo rápidamente. Porque, bueno, estas cápsulas hubo problemas, entre otras, por ejemplo, de que se hundiesen. Y de hecho, una de las cápsulas Gemini se hundió y el astronauta casi muere. Vamos, consiguió salir de la cápsula de milagro. Estas cápsulas tenían detrás unos retrocohetes para frenar, para volver a hacer el ingreso. Y estos retrocohetes estaban cogidos con cinchas de cuero. Madre mía. Literalmente estaban enganchados con cinchas de cuero, con un explosivo. Entonces, cuando ya habían encendido, cuando habían hecho su trabajo y había que quitarlos para dejar el escudo térmico expuesto, básicamente hacían reventar, ahí las tienes, hacían reventar las cinchas de cuero. Sí, estas, pero de cuero. Tal cual, son de cuero. Eran cinchas de cuero con un explosivo. Ya está. Entonces me parece es que es tan rústico. O sea, es para que veáis el nivel de desarrollo del programa espacial en la época, ¿vale? Es decir, ¿cómo cogemos los cohetes? Con cuero. No cogieron con cinta americana de milagro. ¿Sabes? Es que es eso, de milagro. Quizá porque tenían miedo de que aguantara. Sí, claro, sí. Porque la cinta americana aguanta todo. Así que, pues eso, era una nave extremadamente rústica, pero que sirvió para lo que sirvió. Para comprobar que se podía ir al espacio, que podías quedarte en el espacio un cierto tiempo, para probar toda una serie de cosas extremadamente importantes, como por ejemplo, es que se puede maniobrar en el espacio. ¿Cuál es la capacidad realmente de maniobrar en el espacio? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Probar sistemas de navegación, es decir, toda la tecnología básica para ir al espacio fue probada durante el programa Mercury. Eran los primeros pasos, literalmente. Estábamos testeando tecnologías generales, que hasta ese momento eran básicamente teóricas, ¿vale? Y obviamente 7 personas formaron parte de este programa, que de hecho se convirtieron automáticamente en estrellas mediáticas en Estados Unidos. Se convirtieron realmente, o sea, eran astronautas, eran las 7 personas, personas que habían ido al espacio. Y realmente ni siquiera fueron los 7. Fueron 6. Porque Dick Slayton nunca fue al espacio con el programa Mercury. Dick Slayton, cuando estaba en medio del programa, se descubrió que tenía un pequeño problema si mal no recuerdo, era un problema de oído. Tenía un problema de oído que hacía que el médico de la misión consideró peligroso fuera de espacio, así que se quedó en tierra. ¿no? Si no, abajo de izquierda a derecha, Sí, y de hecho,
Sí, ese es. Y de hecho, Dick Slayton luego se volvería alguien extremadamente importante, porque vale, sí, no fui al espacio, pero se convirtió en el jefe de astronautas de la NASA. Era él quien decidía quién iba en qué misión. Vale. ¿Vale? Sí. Podrías ser bastante cabroncete, ¿no? El que no dejaron ir, para dejar ir. Sí. Era, o sea, era rígido, era un tío rígido, muy rígido. Sí. A mí por menos no fui, tú fuera. No, pero claramente hizo muy bien su trabajo, ¿eh? Hizo muy bien su trabajo y de hecho es uno de los personajes, digamos, famosos del programa espacial americano. Entonces, bueno, pues obviamente Mercury, como te he dicho, intentaba igualarlo a los rusos, se logró y ahí queda el programa Mercury. Y ahora viene el siguiente paso. Ahí tienes a Dick Slayton, que acabó yendo en una misión Apolo, en la última misión Apolo, que fue Apolo-Soyuz. Era el comandante de misión. Mercury era eso, era básicamente igualar a los rusos. Y ahora el problema era, los rusos seguían teniendo la ventaja de tener cohetes más potentes que los americanos. Si se quería ir más allá, si se quería superar a los rusos, no se podía elegir un objetivo a corto plazo. O al menos no un objetivo cercano. No se podía decir, por ejemplo, venga, pues vamos a unir dos naves en órbita o vamos a crear una pequeña estación espacial. Este tipo de objetivos, los rusos lo podían haberlo igualado igualmente. Se necesitaba ir más lejos. Se necesitaba poner un objetivo que fuera tan sumamente delirante que estuviera fuera de alcance de ambas naciones actualmente y que ambas naciones tuvieran que desarrollar absolutamente toda la tecnología para lograrlo. Y ahí es donde nace el programa Apolo. Es decir, vamos a hacer algo estúpido, vamos a ir a la Luna. Vamos a ir a la Luna. No tenemos la tecnología para hacerlo, los soviéticos tampoco la tienen, así que aquí sí demostramos la superioridad. Ambos partimos de la misma base, porque lo que tenemos hasta ahora no nos vale de nada. Tenemos que desarrollarlo todo desde cero, así que el que gane es aquel que es claramente superior, desde un punto de vista ideológico. O sea, no hay que olvidar que que la carrera espacial era un concurso de quién la tenía más gorda. Sí, no, eso no tengo dudas ninguna. ¿Vale? Entonces, ¿y este programa Gemini es el programa Gemini, ¿no? El que nos lleva aquí al Apolo. Claro, vamos a ver. Con el programa Mercury se aprendió a gatear. Ahora, antes de poder volar, necesitas aprender a andar. Y eso fue el programa Gemini. El programa Gemini tenía que probar todas y cada una de las tecnologías que se iban a utilizar en Apolo. Comprobarlas, testearlas y verificar que son funcionales y que pueden utilizarse en una misión lunar durante varios días. Así que de repente el programa Gemini prueba varias cosas. La primera es que eran misiones de varios días con 2 personas tripulando la nave. Así cada uno podía tener su propio objetivo. La cápsula era más compleja, era mucho más grande. Bueno, digo era mucho más grande, pero bueno. Entre comillas, era más grande, pero no el interior, porque el espacio interior básicamente era Mercury por 2. ¿Esta imagen puede ser el Mercury y el Gemini? Exactamente, ahí los tienes. Aquí se ve bien lo que es un descapotable y un utilitario, pero no estamos ni en un sub todavía. Pero ojo en esa imagen, porque toda la parte blanca de Gemini, eso es el módulo de servicio. Bueno, eso se descarta. Vale. Es decir, que Gemini realmente es la parte negra. Tampoco es mucho más grande, entonces, no. Claro, es que realmente es ligeramente mayor, ya está. Pero sirvió para testear toda una serie de tecnologías extremadamente importantes, como por ejemplo, ¿se puede dirigir una nave espacial hacia otra nave espacial y unirse? Claro. O sea, eso no se había probado, nadie lo había hecho. Hay que probarlo. Tú no puedes irte a la Luna diciendo, sí, voy a tener una cápsula, voy a tener un aterrizador y va a bajar, va a subir y va a ensamblarse. Quieto. Eso hay que probarlo. Tú no puedes hacerlo así de locos. Así que obviamente hubo que probarlo. Gemini sirvió para eso. Precisamente con la nave Allena, que era un módulo que estaba diseñado básicamente pues a ser un puerto de atraque en el espacio en órbita para llegar con la nave y acoplarse a ella. Había que probar la capacidad de la nave a ser precisa en su ingreso orbital, había que probar que se pudiera mantener a 2 personas viviendo en el espacio durante varios días, había que probar si se podía salir de la nave, es que nuestros trajes espaciales son adecuados para un paseo espacial. Es decir, todas esas tecnologías había que probarlas, había que testearlas y había que asegurarse de que todo funcionaba antes de Apolo. Y eso fue el programa Gemini. Fue básicamente un programa experimental. Vamos a hacer experimentos.
Y de este programa, de hecho, este programa fue extremadamente complicado para los astronautas, en el sentido de que la nave Gemini era una nave que se construyó a prisa y corriendo y tenía una cantidad de efectos técnicos impresionantes, que de hecho tuvieron su utilidad precisamente para definir qué es lo que iba a hacer Apolo y cómo debería fabricarse, diseñarse Apolo, toda la misión. Y el programa Gemini ayudó mucho a esto. El tema, por ejemplo, de la redundancia, que todos los sistemas tienen que tener 2 o 3 iteraciones del mismo sistema para asegurarse de que si algo fallaba, que tuvieras otra vía de activarlo. ¿Vale? De hecho, por ejemplo... Aquí se ve un poco claro, lo que estamos hablando. El módulo de servicio ese que dices atrás, ¿qué iba ahí? El módulo de servicio lleva todo lo que no es esencial para la reentrada, básicamente. Vale, es decir, ¿tú necesitas sistemas de soporte vital durante una reentrada? No. Un pequeño bote de oxígeno de reserva en la nave te basta. Así que todo tu sistema que va a generarte básicamente una atmósfera respirable, pues lo pones allí. Los tanques de combustible para los movimientos en órbita, para las maniobras y tal, ¿los necesitas en la nave para reentrar? No, los pones ahí. De hecho, mira, ahí se ven varias esferas en esa foto que has puesto. Sí. Y esas esferas, precisamente, pues son seguramente... No sé decírtelo porque ahora mismo no tengo los planos de Gemini en cabeza, pero esas esferas seguramente sean o de oxígeno o de combustible hiperbólico para el sistema de maniobra. Entonces, todo lo que no fuese vital para una reentrada, al módulo de servicio, y eso obviamente en el momento de la reentrada se libera, se quema la atmósfera y la nave en sí entra, ¿vale? Básicamente ese sería el tema. Entonces, claro, Gemini fue extremadamente importante y además definió muchas cosas. Por ejemplo, fue gracias al programa Gemini que se decidió quién iría a la Luna. Que quedó claro quién iba a ser el comandante de la misión que pondría los pies en la Luna. Quién iba a hacer esa locura. Se decidió que sería Neil Armstrong porque había demostrado durante el programa Gemini que es el tío con la sangre más fría que había nacido en toda la historia de la humanidad. O sea, básicamente hubo un problema, tuvo un problema bastante gordo Armstrong cuando estaba en la misión Gemini 8. Antes pusiste la imagen de Gemini y has visto que tiene un morro la nave. Sí. Vale. Parte de ese morro, la parte frontal de ese morro son los paracaídas y la parte intermedia es el sistema de RCS, es el sistema de control que permite que la nave se oriente en el espacio, ¿vale? Básicamente son pequeñas toberas de cohete que echan un pequeño impulso en una dirección o en otra y permite que la nave se mueva en el espacio. Entonces, hubo un problema y es que una válvula de una de esas toberas se quedó ligeramente abierta, emitiendo una pequeña cantidad de combustible que estaba generando un pequeño giro lateral claro. En la nave. En el espacio, como no hay ni gravedad ni fricción, claro, cualquier cosina que te mueve, claro. Claro, y además que es acumulativo, es decir, si tú continúas el chorro, tú te estás moviendo no lento, pero si el chorro sigue, das vueltas, claro. Vas ganando velocidad, cada vez más velocidad. Entonces, claro, se dieron cuenta de que la nave estaba derivando y no entendían por qué, así que corregían manualmente, pop, venga, y volvía a empezar, y corregían, y volvía a empezar. Y llegó un momento y se dieron cuenta de dónde venía el problema. Así que tenían una nave que básicamente cuando consiguieron darse cuenta de dónde venía el problema y cómo que había que hacer algo con esto, ya la nave tenía una cierta velocidad angular bastante importante, ¿vale? Y fue Armstrong, la nave estaba básicamente girando sin control, y fue Armstrong quien tomó los mandos y corrigió manualmente para dejar de girar como una peonza y poner la nave dentro de en la dirección correcta. Y luego desactivaron el sistema de RCS. O sea, fue un tema bastante complicado. Fue un tema bastante complicado. Esta de imagen es Armstrong, entiendo que ¿cuál es el de los dos? ¿De la izquierda? El de la izquierda, sí. Armstrong es de la izquierda. Pero mucho más joven de lo que bueno, son unos años más joven, claro. Unos años más joven durante el programa Gemini, exactamente. Sí. Entonces, no solo eso, luego el accidente al que sobrevivió con el módulo de test del aterrizador lunar, que hicieron para no sé si lo sabe, hicieron una réplica en tierra del aterrizador lunar, del LEM, con un reactor que servía básicamente a simular el aterrizaje lunar. Claro, sí, claro. Esto es lo que yo comentaba. A ver, espera. Claro. Es lo que yo comentaba, que podía dar sensación de nave espacial.
Pero no hay imágenes de eso, ¿no? No creo que... Sí, sí, hay imágenes, hay vídeos incluso, o sea, se pueden encontrar. Fue muy famoso y además, básicamente Armstrong se eyectó en un último segundo y fue lo que le salvó la vida. Mira, aquí está. Tengo. Claro, esto, a ver, si esto no lo ve alguien de lejos, Sí. parece una nave espacial, sí. Tú ves esto en, Claro, en los años 60 en Estados Unidos, en una zona que te dicen esto es un área militar, ¿no? Prohibida. Claro. Esto visto así, con un paisano aquí, mirad esto da sensación de extraterrestre, sí, o sea. Claro. Y realmente no es más que una especie de estructura cutre, con una cabina cutre, con un motor de cohete. Perdón, con un motor de avión. Sí. Es un reactor de avión eso. Claro, esto te lo hacen ahora con unos drones, con rotores de dron y puedes estar dando vueltas por ahí prototipos de esto. Claro. Exacto, es que es lo mismo, solo que esto utilizaba pues la tecnología de la época, que era un reactor de avión. Ya está. Sí. Entonces Armstrong se ganó su puesto en esta época por su capacidad de mantener la sangre fría en cualquier situación. Y de hecho, cuando tú escuchas, no sé, es que incluso sus latidos, o sea, cualquier persona aterrizando en la Luna estaría acojonada, ¿sabes? Incluso él conseguía que sus latidos se mantuvieran dentro de un rango aceptable. O sea, era un tío con una sangre fría increíble. O sea, una capacidad para gestionar el estrés fuera de toda medida. Luego tienes, por ejemplo, a Aldrin también, ¿vale? Que Aldrin realmente era un experto en mecánica orbital. Aldrin era el típico, o sea, Aldrin sería el equivalente en una época antigua del tío que se cogía el sextante, ¿vale? Y que marcaba la ruta de un barco. Eso es lo que Aldrin era capaz de hacer, ¿vale? Eso era, digamos, su especialidad y lo que a él le molaba sobre todo. Y de hecho, Buzz Aldrin es el tío que escribió literalmente el manual de la NASA de cómo hacer un acoplamiento en órbita. Fue él quien escribió el libro. 300 y pico páginas, ¿eh? Vale. ¿Sabes? Y no solo eso, es un tío que ha teorizado órbitas resonantes alrededor de la Luna. Es decir, es un tío que ha investigado mucho sobre el tema y que le mola muchísimo el tema de la mecánica orbital y que sabe enormemente sobre ello, ¿vale? Entonces, claro, es un tío que dice, ¿a quién mandas en una misión que corre el riesgo de necesitar de un experto de esto directamente allí? Pues al tío que más sabe. Luego hay que decir que cuando volvió a Tierra se convirtió en un magufo de campeonato. No, eso te digo yo, con 2 relojes y tal. Sí, no, es un personaje. O sea, Buzz Aldrin es un personaje. Y luego tienes a Collins, que Collins era, digamos, bueno, sí, no bajó a la Luna, se quedó en la nave, pero bueno. Es importante, si no está él allí. Claro, que básicamente es el tío que batió el récord de altitud en órbita baja terrestre con Gemini 10, que es la misión que orbitando la Tierra más se alejó de la Tierra, ¿vale? Había hecho varias salidas extravehiculares, había llevado a cabo un montón de experimentos científicos, es decir, era un tío que era bueno en lo suyo, Y bueno, mientras él estuvo en la nave Apolo, él tenía que hacer un montón de fotografías de la Luna, tenía que hacer un montón de... O sea, que no se quedó 2 días en la nave solo allí mirando la tele, ¿sabes? Que era un tío que sabía lo que tenía que hacer y que lo hacía. Un tío fiable. Y bueno, pues básicamente eso es todo. Es lo que te digo. Gemini fue la plataforma de entrenamiento para asegurarse de que todo lo que debía hacerse en Apolo podía hacerse. Y hablando comentamos el vector, ¿no? Lo que hace posible la salida de la Tierra, el cohete. Sí. ¿Hubo algún cambio para hacerlo más grande, para llevar más gente o seguimos con el mismo...? Es exactamente lo mismo. Vamos a ver, obviamente hay una cierta evolución tecnológica, ¿vale? Es decir, descubrir nuevos materiales, nuevas técnicas. Pero claro, es que hablamos de una época en la que descubrir cosas nuevas en cohetería era extremadamente complicado porque era ensayo y error. ¿Sabes? Entonces era, construye un cohete, enciéndelo y a ver si funciona. Construye un motor, enciéndelo y a ver si no explota. ¿Sabes? Son los Saturno, ¿no? Lo que serían estos cohetes, los de Claro, en aquella época los Apolo era eso. Luego, por ejemplo, y ahí es donde está realmente la diferencia. Ahí es donde está realmente la diferencia. Es decir, al haber sido capaces de desarrollar motores capaces de poner todo eso en órbita de una sola vez.
¿vale? Es un cohete impresionante. Luego, si te vas al lado soviético, ves los N-1 y ahí obviamente le faltó tecnología, por un lado, porque obviamente los rusos no tenían ordenadores digitales, entre comillas, como tenía Apolo. Eran ordenadores analógicos, malísimos. Y eso por un lado. Y por el otro, tenían una falta horrible de motores. Y claro, eso es la pregunta del millón. ¿Por qué ahora voy a poner, este N1 tiene muchos motores, ¿no? Sí, tiene muchos, pero son una mierda. Claro, sí, no, eso es por eso. Los estadounidenses tenían pocos motores, ¿no? Y estos tienen muchos. Aquí se ve toda esta cantidad de motores que hay aquí. Sí. ¿No? Mira, hay un principio de ingeniería muy simple, que es, cuantas menos piezas, menos probabilidad de que una falle. Que eso, justo. Sí. ¿Vale? Y este cohete tenía 30 y pico motores. Esto era una burrada. Esto era una verdadera locura. Claro, si te falla uno, esto puedes ajustar todo, claro. Es que esta nave, de hecho, es muy gracioso porque realmente los accidentes que tuvo, o sea, pues se intentó volar 3 veces y las 3 veces se estampó. Y es muy gracioso porque es que realmente no fue tampoco culpa de los motores que fallara. ¿Eh? Es decir, a ti te puede fallar un motor en un momento dado, lo apagas y ya. El problema no fue los motores, fue CORD, el ordenador de a bordo, que no entendía lo que estaba pasando, era incapaz de tomar una decisión coherente. Y entiendo que estaba mal, entiendo que debería estar mal programado, básicamente. O sea, CORD era el tipo de ordenador que detectaba una vibración en un motor y decía, ah, vale, pues vamos a apagar todos los motores menos uno. Ya. Vale, sí, ok, sí. Perfecto, genial. Pues nada, ¿Qué va a fallar? ¿Qué va a fallar? O sea, ¿qué podría fallar con un ordenador tomando esas decisiones tan sumamente coherentes, ¿no? Y ese fue el gran problema. Luego, otro problema que tienen los rusos es que eran incapaces de construir tanques criogénicos. Es decir, los tanques de Apolo, cuando tú ves, por ejemplo, los tanques de este bicho, el tanque realmente es un tanque alargado, es un cilindro. Es un cilindro con un domo en un lado y un domo en otro, ¿vale? Como podría ser una bombona de butano gigante, básicamente. Sí. Los rusos son incapaces de hacer eso en esta época. Los rusos tienen que hacer tanques que sean perfectamente esféricos. Y ese es el otro problema del N1, que eso te limita enormemente. Porque quiere decir que tu cohete tiene que ser o muy ancho o muy alto. Claro. Para que una esfera con el volumen, al igual que si fuese un tubo, claro. Necesitas una anchura muy grande y una... Sí, claro, es lógico. Pero el problema no es que tienes que montar una esfera, es que tienes que montar dos. Oxígeno y combustible, montadas una encima de otra. Sí. Y entonces, claro, y el hecho de poner una esfera en lugar de un cilindro te aumenta el peso también. Entonces, claro, es un cohete que tenía una limitación tecnológica enorme. Es decir, ese bicho jamás hubiera logrado realmente lo que tenía que lograr. No tenía la capacidad que se pide para un programa espacial para ir a la Luna, básicamente. ¿Podría haberlo logrado si hubiera funcionado? Sí, podría. Si hubieran tenido un poquito más de dinero, un poco más de tiempo, podrían haberlo logrado. Pero no se hizo. De hecho, es muy tonto esto, porque realmente el motor que hubiera permitido que el N1 volara se desarrolló justo cuando se canceló el programa. Porque un tema que acabo de ver al coger esta foto pone que había un problema de la corrosión del metal del motor con el oxígeno puro, ¿no? Sí. Ese es el gran problema que tienen los motores los motores, que es que el oxígeno puro se lo come todo, es un oxidante, entonces no puedes poner nada que se oxide. Tienes que desarrollar aleaciones capaces de tal, tienes que asegurarte de que no tienen la más mínima fuga en ningún sitio, tienes que asegurarte de un montón de... Claro, es que, piénsalo, es decir, tú tienes una turbobomba, que básicamente es un rotor, que está pompeando una cantidad brutal, toneladas por segundo de combustible, ¿de acuerdo? Eso está girando a unas revoluciones que son sencillamente una puñetera locura. ¿Cómo haces para asegurarte de que no tienes la más mínima fuga de combustible, de oxidante en este caso? Y en el caso de que haya una fuga, que esto no provoque un problema. Entonces es muy complicado, porque tienes piezas girando a unas velocidades demenciales. Si tienes una fuga y esto provoca una corrosión, teniendo en cuenta que es oxígeno puro, la corrosión básicamente, mira, una de las cosas que te va a hacer, por ejemplo, es tonto. Es que fíjate hasta qué punto hay que pensar en esto, ¿vale?
Tú tienes este eje que está girando a una velocidad demencial, a 10.000, 12.000 revoluciones por minuto, ¿vale? Y ahora, imagínate que entra oxígeno por un lateral, que se fuga por un lateral, que toca una parte que no debería estar expuesta a oxígeno puro y que se corroe, ¿vale? Se oxida. Esa parte va a pesar menos, porque va a haber óxido que se va a liberar. Ajá. Entonces vas a tener un desequilibrio de peso, lo cual te va a crear una vibración que va a ser cada vez mayor, que va a acabar reventando el motor. Todo porque has tenido una microfuga de oxígeno. Claro, que te va comiendo el resto digamos, del motor que no tendría que estar en contacto con ese oxígeno. Claro, simplemente en el propio eje, ¿sabes? O sea, que entre en una parte del eje donde no tiene que entrar, que corroa un poco esa zona, ya eso te está creando una diferencia de peso que en el giro va a crearte, obviamente, una vibración. Y esa vibración te puede destruir un motor fácilmente. Entonces, claro, es un tema extremadamente complicado, sobre todo por lo que quisieron diseñar los rusos y que lograron diseñar, que era un motor que se llama de ciclo por etapas. Que básicamente, pues, bueno, no voy a entrar en esto, hay un vídeo en mi canal que habla del tema. Pues que lo vean, que es lo que tienen que hacer. Claro, se llama cómo funcionan los cohetes y explico cómo funciona este tipo de motores, ¿no? Y es eso, es complicado de desarrollar, sobre todo en aquella época. A día de hoy, básicamente, se sabe cómo hacerlo y prácticamente cualquier empresa es capaz de hacerte un motor de ciclo por etapas. Pero en aquella época, no, era la primera vez que se lograba y fue espectacular. Y es una lástima que jamás fue utilizado ese motor por los rusos. De hecho, se vendió a Estados Unidos. Sería la segunda parte de ese que has señalado. Vale, pues el que lo cuenta, ¿no? Sí. Realmente fue un desarrollo increíble que podía haber logrado que los rusos pusieran a alguien en la Luna si hubieran autorizado el uso de ese motor y no se autorizó. Era las cosas del sistema soviético. No, es que el programa lunar vamos a decir que jamás existió, que de hecho es lo que dijeron. Sí. Que nosotros nunca quisimos llegar ahí. No, nosotros. ¿Cuándo? No, para nada, hombre. No, y además, bueno, creas que Estados Unidos lo que quería era conquistarlo para atacar a los soviéticos. Nosotros no queremos usar la Luna para eso, ¿no? Claro. Bueno, hay que decir que el ejército de Estados Unidos quería poner una base en la Luna precisamente para... Sí, por eso, nosotros somos pacíficos. Pero... Y yo creo que eso sigue en mente de muchos usarlo. Sí, seguramente. Así que básicamente eso sería lo que ocurrió. A ver, he explicado muy concentrado, pero esto es lo que ocurrió antes de la llegada al programa Apolo y a poner al hombre en la Luna. Es decir, programas que sirvieron para, primero, igualar a los rusos y, segundo, aprender las técnicas para poder superarlos. Fue un entrenamiento. Fue un poco como, ¿sabes? En las pelis de Rocky, que se pega, primer combate, le pegan una paliza de la muerte, luego entrena como una bestia y al final gana. Eso. Pues básicamente eso te resume los 3 programas de... Rocky financiado por la NASA. Bueno, Rocky, en el fondo sí que da ese espíritu estadounidense, ¿no? Claro, es ese espíritu. Sí. Así que eso sería todo. El que quiera saber más, en tu canal, aquí en Astrofriki, tenéis muchos vídeos que explican, bueno, ya acabas de ver cómo funcionan los cohetes realmente y aquí tenéis mucho también de acabar, ¿no?, con ciertas teorías científicas importantes. Exacto. Y un documental de 3 horas, de más de 3 horas, explicando punto por punto y pieza por pieza el Saturno 5. No, a ver, espera, este Saturno 5 lo pongo aquí para que la gente lo vea. Hay una serie documental exclusivamente sobre el Saturno 5 con imágenes de su fabricación. Entonces, aquí los tiene Estados Unidos ya. Sí, hay una lista de producción con todos los vídeos que se siguen y está la serie entera. Yo, por experiencia, te recomiendo que ahora unas todos en una. ¿Cómo? ¿Un solo vídeo? Sí, de 5 horas. ¡Uf! A la gente les gusta. No. ¿En serio? Sí. Porque en vez de estar buscando la segunda parte o dando tal, lo ponen y te va a ser... Experiméntalo, a ver, si tienes suerte. Vale. No te va a costar nada, y tu serie completa. Y hay gente que le encanta, pues, y a mí me lo piden, los que hacemos de series, claro, que los unamos después. Claro. Sí. Ok, pues mira, gracias, lo voy a probar. Consejo de YouTube a YouTube. Pues aquí lo tenéis entera la lista del Saturno 5, ¿vale? Ahí está la lista de reproducción y entráis ahí y ya a gozar y a aprender. Pues muchas gracias por este viaje espacial que ahora quedamos en suspenso a la siguiente etapa, que sería la llegada a la Luna y por qué
después a lo mejor no hubo más intentos o Estados Unidos optó por no volver y ahora en pleno siglo XXI, ¿no? Se está hablando del intento de volver a la Luna por parte de Estados Unidos y también, bueno, los chinos están hablando mucho de ese interés, ¿no? Pero digamos que la situación ha cambiado, la filosofía no es la misma y hay como es que esto es otro tema, esto da para largo. El tema de ¿por qué no hay ganas ahora? ¿Por qué no hay tantas ganas? Claro, no es ya porque no hay tantas ganas, es porque ahora no se logra con facilidad lo que se hacía hace 50, 60 años. Sí. Y hay razones muy simples y muy claras de por qué no se logra. Pero bueno, eso es tema para otro día. Pues a lo mejor porque no había esa carrera espacial para hacer un cohete nuclear. Es decir, eso ya está hecho y ya decimos, pues lo hacemos. Que lo hagan las empresas privadas, ¿no? Está en desarrollo, Sí. Una pregunta, es verdad, cuando hablamos del cohete soviético, ¿no? El N1, sí. Vimos tantos motores. A mí me recuerda un poco al de Elon Musk, que tiene muchos motores también. Sí. Es el mismo, tiene el mismo problema, es decir, más motores igual, más riesgo de que ocurra algo malo. Pero no estamos en la misma época, no hablamos de la misma tecnología, no hablamos de un motor diseñado en papel, hablamos de un motor que ha sido diseñado con un simulador, es decir, que tú en el ordenador lo puedes hacer todo, probarlo todo y luego ya simplemente llevártelo a la realidad. Es totalmente otra historia, es que es otra historia, otra tecnología. No. Y que vuelva y que se siente justo en la base de que salió, Claro, que obviamente hay un riesgo de que algo salga mal cuando hay tantos motores. Hay un riesgo. Pero yo creo que en este caso es un riesgo casi que controlado, te diría. ¿Sabes? Es decir, se sabe mucho mejor calcular antes de haber construido la más mínima pieza, saben ya cuáles son los límites de los motores antes de. No es como en aquella época que tú diseñabas el esto, hacías unos cálculos y decías, sí, esto debería estar aquí. Y que luego realmente el motor o no llegaba o se quedaba corto, ¿sabes? O se pasaba, simplemente reventaba. Entonces, estamos en otra época. Estamos en otra época. Así que ya, digamos que, a ver, que sí, que obviamente hay un riesgo, hay un cierto riesgo, pero es un riesgo realmente muy controlado con respecto a lo que se podía hacer hace 50 años. Sí. No, viendo lo que ahora hace de ir, volver, y ya cuando volvía a una base, ¿no? Al principio era un barco, ¿no? Y después en tierra firme, decías tú, bueno, esto ya es que aterriza casi en el tamaño de un helipuerto, ¿no? Pero en el último experimento, o tal, cuando aterriza en la misma lanzadera, ¿no? Y lo agarra así sobre la marcha como una especie de brazo, y dices tú, wow. Es que es flipante. Es increíble. Es flipante porque estamos hablando de que está básicamente apoyado en 2 tacos de goma del tamaño de mi cabeza. Sí. El bicho es un edificio de 17 plantas, ¿vale? Es un edificio de 17 plantas y está apoyado en 2 taquitos de goma. ¡Pop! Es increíble. Sí, increíble. Yo hay cosas que eso aluciné. Sí. Pues muchas gracias por este viaje en la historia de la tecnología humana, militar, porque en el fondo muchos de estos pilotos eran militares. Y son todos vectores también de armas nucleares que, por desgracia, no hacen el mismo bien a la humanidad que un viaje espacial que dio tecnología, dio también una visión de nuestra Tierra como parte del universo, ¿no? Y yo creo que algo que me llama la atención, ¿no? Que después de todo esto, ¿no? El viaje al espacio, ver la Tierra desde lejos, todavía hay gente que diga que es plana, ¿no? Es un poco extraño y complejo, pero bueno, está ahí en la mente. Puede que en este mundo, ¿no? De los terraplanistas haya influenciado todas esas teorías conspiranoides de que no llegó el hombre a la Luna y que era todo mentira. Sí. Al final, como nunca llegó, pues tampoco la Tierra es circular, ¿no? Claro, no, eso forma parte del evangelio del terraplanista, ¿vale? Porque no hay que olvidar que el terraplanismo es una creencia basada en fe. Es decir, consejo a todo el que vea este vídeo, si tenéis un terraplanista que os da por saco, lo que sea, sinceramente, no intentéis convencerle de nada, no vais a lograrlo, no vais a poder. Están ahí por fe. Es como coger a un religioso e intentar explicarle por qué Dios no existe. No vas a lograrlo, jamás. Y pues esto es lo mismo. Y lo digo por experiencia, llevo mucho tiempo en esto.
es imposible convencerlos de lo que sea. Van a seguir creyendo que la Tierra es plana, les enseñes lo que les enseñes. Y, por cierto, hace 2 semanas un tipo le ha pagado el viaje a 3 terraplanistas para que vayan con él a la Antártida a demostrar que la Antártida realmente existe. Y los ha llevado y han estado allí con él. Y ahora está el resto de terraplanistas diciendo que estos 3 terraplanistas eran infiltrados de... Eran traidores. Eran traidores, realmente, están pagados. Sí, o sea, sí. dices tú, tío, venga ya, hombre. O sea, es que claro, ellos, esto que estamos hablando es que niegan la existencia de Antártida, es decir, por el norte y por el sur. Claro, para ellos es un muro que da la vuelta al mundo, ¿sabes? Entonces tuvieron que llevarse a terraplanistas allí para que vieran que el Sol estaba efectivamente en el aire 24 horas, allí, en el sur, desde su punto de vista. Y claro, esto no es que no podían explicarlo en un modelo plano, es imposible. No les dieron café para que no se durmiesen durante 24 horas, sino una droga alucinógena. No, porque estaban diciendo que habían puesto fondo verde. Bueno, han dicho una cantidad, las tonterías que han dicho han sido impresionantes, pero bueno, es lo que te digo. O sea, no discutáis con terraplanistas, no merece la pena, no vais a convencerlos. Si están ahí ya, terraplanismo es lo más bajo donde uno puede caer en la conspiración, no se puede caer más bajo que esto. Así que, sinceramente, no intentéis. Pues es lo que hay. Pues muchas gracias por este viaje, que espero que sigamos, porque quedamos aquí por algo, ¿no? Para hablar un día del Apolo y, mientras tanto, ver todos sus vídeos en su canal, que os va a fascinar. Pues no estamos en directo, porque hoy estamos el Día de Reyes, que los niños están esperando que lleguen los Reyes Magos, que seguían una estrella, ¿no? Y al final, esas estrellas que siempre nos fascinaron a los seres humanos, ¿no? Esos cometas, el paso de un eclipse, hizo que muchos seres humanos quisieran saber de dónde viene, ir más allá, a ver qué hay donde las estrellas, ¿no? Y al final unos fueron por una carrera tecnológica militar, ¿no? Y otros también en busca de un sueño, ¿no? Es decir, ya que estoy aquí, voy a ser yo el primero, ¿no?, en salir a ver el espacio. Pues la verdad que tuvo que ser impresionante para aquellos primeros astronautas, ¿no? Porque ahora ya, bueno, es un turismo que va gente con dinero y paga y tal. Y bueno, ya no, pero no es lo mismo, ¿no? No es ser tú el primero, no es ser el español aquel que llegó al Gran Cañón del Colorado y lo vio por primera vez, al que va en un autobús y dice, por favor, quitaros, que quiero hacer foto. Claro, no es el mismo. No es lo mismo, no. Pues muchas gracias por este viaje, y si quieres decir algo al público como despedida final. Pues si quieres me despido como suelo despedirme. Bueno, gracias por haberme invitado, ¿eh? Y si quieres me despido como suelo despedir, que sería: levanta la vista al cielo, sé astrofriki y además ver. Y ya estaría. Pues mientras ves el cielo, recuerda también que detrás de ti hubo generaciones de personas viéndolo. Como os cuento, en Bellum Artis, Historia Militar, el ser humano a lo largo de la historia tiene unas pasiones comunes. Una de ellas es saber qué hay allá donde las estrellas. Muchas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad. Hola amigos de la Historia Militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir.